El sol de la mañana apenas comenzaba a despuntar, pintando el cielo con pinceladas de rosa y naranja, mientras que Thomas, un hombre cuyo rostro curtido reflejaba una vida de sacrificio y servicio, se preparaba para salir. Cada movimiento era un recordatorio silencioso de las batallas libradas en tierras lejanas, la prótesis en su pierna derecha, un testimonio tangible de una emboscada en Afganistán, crujía levemente al apoyarse. No era una queja, sino una declaración de resistencia. Thomas, a pesar de sus heridas físicas, irradiaba un orgullo inquebrantable, había servido a su país con honor, defendiendo los ideales de libertad y justicia que tanto apreciaba. Las cicatrices que adornaban su cuerpo eran, para él, medallas de honor, símbolos de su valentía y dedicación. Aunque la guerra le había arrebatado parte de su movilidad, no había logrado quebrantar su espíritu. Hoy, como muchos otros días, planeaba desayunar en el Sunrise Diner, un lugar que le recordaba a su hogar. La familiaridad de las caras amigables y el aroma del café recién hecho eran un bálsamo para su alma, un refugio en medio del caos del mundo. Se vestía con su camisa favorita, una prenda que llevaba con orgullo los colores de su país y el emblema de su unidad. Era su manera de rendir homenaje a sus compañeros caídos y de recordar el propósito que había guiado su vida. Al mirarse al espejo, veía más que un veterano discapacitado, veía a un guerrero, un patriota, un hombre que había dado todo por su nación. Con paso firme, aunque ligeramente cojeante, Thomas llegó al Sunrise Diner. La campana sobre la puerta tintineó al abrirse, anunciando su llegada. Saludó con un gesto a María, la camarera de siempre, que le devolvió la sonrisa con calidez. «Buenos días, Thomas, ¿lo de siempre?», preguntó ella, mientras señalaba su mesa habitual junto a la ventana. Thomas asintió con la cabeza y se dirigió hacia allí, pero antes de que pudiera sentarse, una figura imponente bloqueó su camino. Era el gerente, un hombre corpulento con el rostro enrojecido. «Lo siento, señor», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba forzado, «pero no podemos servirle». Thomas lo miró con incredulidad. «Disculpe», preguntó, confundido. «Tenemos una política», explicó el gerente, evitando su mirada. Debido a su condición, no podemos garantizar la seguridad de los demás clientes. Podría tropezar, caerse, ya sabe, causar un accidente. Las palabras del gerente golpearon a Thomas como un puñetazo. La humillación le quemó en la garganta, sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era la discapacidad lo que le impedía sentarse, era la discriminación. El prejuicio disfrazado de preocupación. Recordó los campos de batalla, las explosiones, el dolor, y ahora, la ironía era amarga. Había arriesgado su vida por un país que ahora le negaba un simple desayuno. La mirada de algunos clientes se clavó en él, alimentando aún más su vergüenza. Con la cabeza gacha, Thomas se dio la vuelta y salió del restaurante. El tintineo de la campana sonó como una burla. El aire fresco de la mañana no logró disipar el calor de la vergüenza que lo consumía. Caminó lentamente, sintiendo el peso de su prótesis más que nunca. Cada paso era un recordatorio doloroso de su vulnerabilidad, de su dependencia. La decepción era un nudo apretado en su estómago. No entendía cómo, después de todo lo que había dado, podía ser tratado de esa manera. Había defendido la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades, el derecho a la dignidad, y ahora, se veía despojado de todo eso en un simple restaurante. La frustración se mezclaba con la tristeza. Quería gritar, reclamar sus derechos, exigir una explicación, pero en su lugar, se tragó las palabras, sintiendo que su voz se apagaba. ¿De qué servía luchar contra un enemigo invisible? Contra un prejuicio arraigado en la ignorancia y el miedo. La sensación de traición era la más dolorosa de todas. Había creído en su país, en sus valores, en su promesa de proteger a sus ciudadanos, pero en ese momento, se sintió abandonado, ignorado, como si su sacrificio no valiera nada. Se preguntó si todos los años de servicio, todas las noches en vela, todas las vidas perdidas habían sido en vano. La imagen de sus compañeros caídos, de aquellos que habían dado el último sacrificio, se grabó en su mente, intensificando su dolor. María, la camarera que había saludado a Thomas con una sonrisa, no pudo quedarse callada. La escena la había perturbado profundamente. Apenas Thomas salió, tomó su teléfono y, con manos temblorosas, escribió un mensaje en su cuenta de Facebook, relatando lo que había presenciado. Describió a Thomas, su valentía, su amabilidad, y la humillación que había sufrido a manos del gerente. El mensaje de María,
acompañado de una foto discreta de Thomas alejándose del restaurante, se propagó como la pólvora. Amigos lo compartieron, luego amigos de amigos, y en cuestión de horas, la historia del veterano discapacitado al que se le había negado el servicio se había viralizado, las redes sociales estallaron en indignación. Miles de personas expresaron su apoyo a Thomas, condenando la actitud del restaurante y exigiendo una disculpa. El hashtag #Justice for Thomas se convirtió en tendencia nacional. La página de Facebook del Sunrise Diner se inundó de comentarios negativos, reseñas de una estrella y amenazas de boicot, pero no todo fue rabia. Muchos veteranos y sus familias compartieron sus propias historias de discriminación y falta de respeto, otros ofrecieron palabras de aliento y solidaridad a Thomas, recordándole que no estaba solo. Se organizaron eventos de apoyo, marchas y concentraciones frente al restaurante, exigiendo un cambio en las políticas y un trato digno para los veteranos discapacitados. La historia de Thomas se había convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad y el respeto. Entre la multitud de mensajes de apoyo que inundaron las redes sociales, uno llamó la atención por su brevedad y determinación. Lo tenemos cubierto, estén atentos. El mensaje venía de una página no verificada, pero con una foto de perfil que mostraba el emblema de los Navy SEALs. La conexión de Thomas con la comunidad SEAL era profunda y duradera. Había servido con ellos en varias misiones encubiertas, formando lazos de camaradería que solo se forjan en el fuego de la batalla. Para ellos, Thomas no era solo un veterano, era un hermano, un miembro de su hermandad. Cuando la noticia del incidente en el Sunrise Diner llegó a oídos de los SEALS, la indignación fue inmediata. Sabían de primera mano los sacrificios que Thomas había hecho por su país, el dolor que había soportado y el orgullo que sentía por su servicio. No podían permitir que lo trataran de esa manera, que se sintiera solo y abandonado. Se reunieron en secreto, planeando una respuesta que enviara un mensaje claro y contundente. No buscaban la confrontación, sino la justicia. Su plan era simple pero efectivo. Al día siguiente, a la hora del desayuno, tomarían el estacionamiento del Sunrise Diner, no con armas ni amenazas, sino con su presencia, con su unidad, con su inquebrantable apoyo a su hermano caído. Querían demostrar que Thomas no estaba solo y que la comunidad SEAL siempre estaría a su lado. A la mañana siguiente, el Sunrise Diner se despertó con una vista inusual. A medida que el sol ascendía en el horizonte, vehículos comenzaron a llegar al estacionamiento, estacionándose con una precisión milimétrica. No eran clientes habituales, hombres y mujeres, algunos con camisetas que revelaban músculos definidos, otros con tatuajes que contaban historias de valentía. Descendían de los vehículos con una disciplina impecable. Eran los SEALS, no portaban armas, ni banderas, ni pancartas. Su presencia era su declaración. Se desplegaron silenciosamente, ocupando cada espacio disponible en el estacionamiento. Algunos se apoyaron en los vehículos, otros se sentaron en los bordillos, todos con la mirada fija en la entrada del restaurante. No hablaban, no gesticulaban, simplemente estaban allí. La atmósfera era tensa pero no amenazante. Era una demostración de fuerza silenciosa, una promesa de apoyo inquebrantable. La presencia de los SEALS no era una amenaza al restaurante, sino un escudo protector para Thomas. Estaban allí para asegurar que nunca más se sintiera solo, que nunca más se le negara el respeto que merecía. Era un despliegue estratégico de camaradería, una operación de rescate silenciosa, liderada por el código de honor que los unía. El mensaje era claro: no se metan con uno de los nuestros. La presencia de los SEALS transformó radicalmente la atmósfera en el Sunrise Diner. Los clientes que llegaban se detenían en seco, observando con incredulidad el despliegue silencioso. Algunos, intimidados, daban media vuelta y se marchaban. Otros, intrigados, se aventuraban a entrar, sintiendo la tensión palpable en el aire. Dentro del restaurante, los empleados se movían con cautela, conscientes de las miradas intensas que los seguían. María, la camarera que había denunciado el incidente, se sentía orgullosa y a la vez nerviosa. Sabía que su acción había desencadenado todo aquello, y esperaba que el resultado fuera positivo. Sus compañeras de trabajo murmuraban entre ellas, preguntándose qué iba a pasar a continuación. El gerente, pálido y sudoroso, se encerró en su oficina. La presión era insoportable. Las llamadas de los medios de comunicación no cesaban. La página de Facebook del restaurante seguía recibiendo ataques y ahora, los SEALS, sabía que había
Cometido un error que podría costarle su trabajo y la reputación del restaurante. Miraba por la ventana, observando el despliegue silencioso en el estacionamiento, sintiendo el peso de su culpa, la situación se le había ido de las manos, y no sabía cómo solucionarlo. El silencio de los SEALS era más ensordecedor que cualquier grito, la situación escaló rápidamente, los propietarios del Sunrise Diner, alarmados por la crisis de relaciones públicas y la inminente ruina económica, contactaron a un equipo de abogados especializados en gestión de crisis, entendían que la presión pública era insostenible y que la única salida era una disculpa sincera y una compensación justa para Thomas. Tras intensas negociaciones, facilitadas por un representante de la comunidad SEAL, se llegó a un acuerdo. El Sunrise Diner emitiría una disculpa pública formal a Thomas, reconociendo el error y condenando cualquier forma de discriminación. La disculpa se publicaría en todos los medios de comunicación y en las redes sociales del restaurante. Además, el restaurante se comprometió a donar una suma significativa a una organización benéfica que apoya a veteranos discapacitados. También se ofreció a cubrir todos los gastos médicos de Thomas relacionados con su discapacidad y a proporcionarle una compensación económica por la humillación y el sufrimiento causados. Finalmente, el gerente que había negado el servicio a Thomas fue suspendido de su cargo y obligado a asistir a un programa de sensibilización sobre la discapacidad, aunque las disculpas no podían borrar el daño causado. Representaban un primer paso hacia la reparación y la reconciliación. La presión pública, combinada con la silenciosa pero poderosa presencia de los SEALS, había logrado un cambio significativo. La disculpa del Sunrise Diner fue solo el comienzo. Thomas, apoyado por la comunidad SEAL, decidió que no podía permitir que su experiencia quedara en un simple incidente aislado. Dio una oportunidad para generar un cambio real, para crear conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad y la importancia de honrar a los veteranos. Con la ayuda de expertos en comunicación y activistas por los derechos de los discapacitados, Thomas y los SEALS organizaron una conferencia de prensa. Thomas habló con valentía y sinceridad, compartiendo su historia y su visión de un mundo más inclusivo y respetuoso. Los SEALS, de pie a su lado, ofrecieron su apoyo incondicional, destacando el valor y la dignidad de todos los veteranos, independientemente de sus heridas físicas o emocionales. La conferencia de prensa generó una gran atención mediática. Thomas fue invitado a programas de televisión y entrevistas en periódicos, donde pudo compartir su mensaje con una audiencia aún más amplia. Se convirtió en un defensor incansable de los derechos de los discapacitados, abogando por leyes más justas y por una mayor sensibilización en la sociedad. También trabajó para promover programas de apoyo a los veteranos, proporcionándoles recursos y oportunidades para reintegrarse a la vida civil. Su voz, antes silenciada por la discriminación, ahora resonaba con fuerza, inspirando a otros a luchar por la igualdad y la justicia. La historia de Thomas y los SEALS tuvo un impacto duradero en la comunidad. El Sunrise Diner, bajo una nueva administración, implementó políticas inclusivas, asegurando que todos los clientes, independientemente de su discapacidad, fueran tratados con respeto y dignidad. Se realizaron reformas en el local para hacerlo más accesible, y se capacitó al personal en la sensibilización sobre la discapacidad. El restaurante se convirtió en un ejemplo de inclusión y respeto, atrayendo a clientes de todos los ámbitos de la vida, pero el cambio más significativo se produjo en la sociedad. La historia de Thomas inspiró a muchas personas a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a cambiar su forma de pensar sobre la discapacidad. Se vio un aumento en el número de personas que ofrecían su ayuda a personas con discapacidad y que abogaban por sus derechos. Los veteranos, en particular, recibieron un mayor reconocimiento y respeto por su servicio. La ciudad organizó un desfile en honor a Thomas y a todos los veteranos discapacitados. Miles de personas se alinearon en las calles, vitoreando y aplaudiendo mientras Thomas desfilaba con orgullo, acompañado por los SEALS y otros veteranos. Era un momento de unidad y esperanza, una prueba de que incluso de la adversidad puede surgir un cambio positivo. La historia de Thomas se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la valentía, la determinación y la solidaridad pueden superar incluso los obstáculos más difíciles.